Buenos días, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema acerca de los alelos y mutaciones genéticas, las cuales es muy importante que nosotros conozcamos, por ejemplo, los tipos de mutaciones genéticas y la definición de estas. Muchas también terapias innovadoras, más que todo, que se están desarrollando para las enfermedades o bases genéticas, pues como lo que son los errores congénitos y también del metabolismo, tienen que ver con lo que más que todos los tratamientos que son parte del nivel genético, ya sea pues insertado por ciertas copias de ciertas mutaciones, alterando lo que es la lectura de un gen anómalo, modificando su expresión, para más que todo comprender lo que es su aplicación y más que todo sus mecanismos. Es necesario que conocer tipos de mutaciones que son diferentes, ya que dependen también del tipo de mutación. El gen se utiliza, pues es diferente, ¿verdad? Es decir, la terapia genética depende de lo que es un tipo de mutación, dando origen a lo que es este tipo de genética. Pero vamos a hablar primero por qué es mutación, ya que esto pues más que todo a los cambios que establecen en la cadena del ADN, que son capaces también de ser heredados y se les conoce como mutaciones. Las mutaciones pues realmente bueno, más que todo trascienden lo que son la descendencia, para lo que están presentes o ocurren también en las células germinales, óvulos y también los espermatozoides. Las mutaciones que se producen entonces pueden dar lugar a lo que son más que todo ciertos componentes o pequeños cambios o grandes cambios, dependiendo, por ejemplo, de cómo sea la genética. Por ejemplo, en grandes cambios pueden surgir lo que son causar enfermedades, las mutaciones patogéneas o ser silientes, es decir, no se pueden ni ver. Las mutaciones que más que todo heredamos en nuestros padres, pues se les llama mutación heredada, la que se da en el individuo sin que haya un progenitor con la misma, más que todo, mutación, que se le conoce también como mutación de novo. Hay ciertos tipos de mutaciones que más adelante las podemos ver. Por ejemplo, la mutación molecular, que es la genéticas o puntuales, donde son mutaciones a nivel molecular y afectan lo que son la constitución química de los genes, es decir, a base de las letras del ADN, ¿verdad? Que nosotros tenemos, es decir, muchas veces nuestros padres, por ejemplo, tienen alguna enfermedad y a base del ADN nosotros se nos transmite ese tipo de enfermedad. Muchas veces cuando vamos al doctor nos preguntan, ¿y sus padres o sus abuelos sufren esta enfermedad? Entonces ahí pues reconocen lo que son parte de las mutaciones de forma molecular, ¿verdad? También están las formaciones de las mutaciones de forma cromosómica, donde también en el cambio de esta afecta en sí en lo que son algunos gametos de los cromosomas de mayor tamaño. De este pues tiene que ser de un gen en particular. Por tanto, pues esta a su estructura o estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden de lesión y estos se duplican en sí, cambian lo que es del lugar dentro de lo que son los cromosomas. También se da lo que es la mutación genómica, que afecta también al conjunto de genoma, aumentando así el número de juegos cromosómicos que estos tienen poliploidial y reduciendo lo que es una sola serie haploide o monoploidial. A bien afecta también el número de cromosomas individualmente por efecto o exceso de este, como lo que son los cromosomia de 21 o también el síndrome de Down. En este monográfico pues se conoce también el primer grupo, por ejemplo lo que son las mutaciones moleculares o puntuales, que ya se lo había mencionado, pero lo vamos a ver más extenso, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos acerca de esto, que estas más que todo mutaciones puntuales o cambio de un nucleotipo o un número reducido de nucleótidos. Eso se podría también comparar con el hecho de cambiar una única letra en una frase completa, por ejemplo, digamos, solo se quita parte de ese componente y ya queda
algo que le falta a este tipo de mutaciones. La secuencia de lo que es el ADN de un gen se produce y altera de diferentes formas. Estas mutaciones tendrán diferentes efectos sobre la salud de las personas, dependiendo también de dónde ocurra y si esto se altera o no la función de lo que es esencial de las proteínas o también de los procesos normales de la lectura, la transcripción de lo que y reproducción de las proteínas también. Con mucha frecuencia también en la literatura se respeta o se conserva lo que es la nomenclatura en inglés de los tipos de las mutaciones, ya que estas en ocasiones pues las traducciones literales llevan a una confusión entre ellas. Pues también pues se pueden clasificar en mutaciones silenciosas, donde esta pues polimorfórmicos. También se pueden clasificar como mutation en inglés, ¿verdad? Entonces la primera que vamos a ver es la mutación silenciosa, pues parte que son las mutaciones a nivel molecular, que este tipo de mutación que se crea lo que es un tipo de cambio en la base del ADN, donde estas se forman un triplete de nucleotipos, se modifican pero siguen codificándose en el mismo aminoácido. Esto pues es así porque el código más que todo genético se tiene en ciertos márgenes de seguridad. Para cada más que todo aminoácido hay varios, bueno, más que todo hay varias combinaciones de tripletes que lo determinan entre sí. Por ejemplo, están los tripletes del CCA o el CCC y determinan lo que es en la posición de las proteínas que se distinguen en una prolina. Así se también produce lo que es en error, por error este cambio, ya que ese será más que todo un cambio más que todo silencioso, porque el aminoácido codificado para ambos tripletes en el mismo pues de la prolina pues estos cambian. Y también están las polifirmos, donde este tipo de mutaciones, que en este caso hay ciertos cambios en la base del ADN, de tal manera que más que todo en este tipo de, este triplete de nucleótidos, que es una parte que cambia entre sí, pero incluso se necesitan también parte de este cambio de aminoácido para que esta entre en lugar en cuestión, donde este resulta tener poco o ningún impacto en la función de la proteína. Los polimórficos pues pueden incluir lo que son o conducir a una reproducción de la función de la proteína en sí, pues en cuestión también, pero en cuestión de cambio, ¿verdad? Pero no por sí sola en sí, sino que tienen una función, y pueden causar hasta enfermedades. De lo contrario, también no serían llamados polimórficos, pero mutaciones patogéneas. Ellos también pues pueden, sin embargo, tener ciertos factores de riesgo cuando hay o una de estas se juntan. Por ejemplo, el paradigmático en el ámbito de los errores innatos del metabolismo son los polimórficos del gen. Pues esto cuando los dos más comunes surgen en el mismo tiempo en un solo individuo, puede dar cierta susceptibilidad o cambio de los genes. Y por último también está la missense mutation, que este es un tipo de mutación que hay un cambio de base del ADN que forma lo que es el triplete codificado para un aminoácido diferente del que este debería más que todo de ser. Es decir, en esta posición más que todo la proteína habrá un aminoácido incorrecto, lo que puede también alterar a más o menos funciones de la proteína dependiendo también de la localización e importancia. A lo que son pues más que todo un compuesto de tipo de estas mutaciones, ¿verdad? Este tipo de mutaciones genéticas también pues cubren lo que son parte de esta deformación en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, partiendo también, dejando a un lado lo que son los tipos, también vamos a ver lo que son parte también de algunos ejemplos, por ejemplo, lo que es de las mutaciones genéticas, que son más que todo del ADN,
que pueden llevar a sustancias más que todo de los aminoácidos en las que las proteínas resultantes de estas pues tienen un cambio en sí, en un solo también aminoácido de estas, pues producen también lo que son un cambio pues importante a lo que es el conservar y ocurre fuera también de un sitio activo de una proteína. De lo contrario también puede tener consecuencias severas, por ejemplo lo que tenemos en lo que es más que todo la, se podría decir la sustitución de esto, ya que por ejemplo la sustitución de la valina por ácidos glumático en la posición de 6 cadenas de la polipeptídicas de la betaglomina en lugar de una enfermedad, por ejemplo la anemia de una célula falciformes en un individuo, pues esta puede crear lo que son ciertos componentes en esto, perdón. Debido más que todo a la cadena de más que todo de la modificación que tiene la herencia a cristalizar a bajas concentraciones del oxígeno, entonces ya por eso se da parte de esta enfermedad. De igual manera lo que son las proteínas del colágeno que constituyen una familia de las moléculas más que todo estructurales en relación con los más que todo con los vitales formas de integrar a muchos tejidos, incluso también en los huesos y la piel. La molécula también polipeptídicas, pues estas son unidas en tripletes de hélice y en cadena, ya que estas se asocian en sí, en primero por su extremo, su terminal, y luego se enroscan hacia el extremo del terminal para lograr lo que es este plegado. Más que todo pues las cadenas de colágeno tienen una estructura más que todo repetitiva de 3 aminoácidos de glicina. Generalmente pues se da la prolina y puede ser cualquier tipo de gran mayoría en los aminoácidos. Una mutación puntual que cambia en un solo aminoácido pues puede distorsionarse en la asociación de más que todo de ciertos componentes como lo que es el extremo y la terminal, enviando así la formación del triplete de hélice, lo que puede también tener una consecuencia severas en una cadena de mutante. Puede también evitar lo que es la formación del triplete de hélice en cuanto haya dos monómeros de tipo salvaje. Al no tratarse de una enzima, pues la pequeña cantidad de esta pues de colágeno funcionan y tienen cierta o producen lo que es una irregularidad o consecuencia que puede también denominarse una ostogénesis imperfecta. Este tipo de mutaciones genéticas también podemos distinguir ciertos factores. Por ejemplo, tenemos el factor de mutación silenciosa o sinónima, que es cuando esta cambia y tiene más que todo secuencia de los aminoácidos de una cadena polipeptídica. Estos pues cambios en el nucleótido no resultan en cambios estructurales o funciones de las proteínas. También se da lo que son las mutaciones puntual por sustitución de base, que esta se produce más que todo al cambiar de posición un par de bases por otro, por las bases de nitrogenadas, las que distinguen más que todos los nucleotipos de cada cadena. Estos más que todo se distinguen dos tipos de estos tipos de mecanismos bioquímicos, por ejemplo las mutaciones transicionales o simples transiciones, que surgen cuando un par de bases pues son sustituidas por una alternativa al mismo tipo. Las dos se hacen purídicas, donde son la adenina, la guanina, y las dos promídicas, que son la citosina y la timina, la que son también sustituyen cierto par, por ejemplo, que es un par de GC, que sería una transición. Y también está la sustitución transversales o transversiones, cuando también un par de bases pues es sustituido por otra de otro tipo, por ejemplo la sustitución de par AT o par TA. Entonces ya se da una sustitución. De igual manera pues se da la sustitución no sinónima, que es cuando hay cambios en los bases que dan lugar a más que todo un nuevo aminoácido, generando lo que es así más que todo cambios estructurales en sí, o funciones en las secuencias de las proteínas. De igual manera se da la mutación nula cuando afecta al centro activo
a un cierto sitio cercano a este, provocando lo que es la posibilidad o una posible falta de una función. Las mutaciones pues afectan a regiones menos críticas de una proteína, pero su efecto también probablemente es menos grave que otras, generando la consecuente más que todo o en frecuencias mutantes, resumantes o participantes inactivos. Las mutaciones corrientes o desfases, pues estas más que todo cuando se añade o se quitan partes de los nucleótidos alterados, más que todo se hace una alteración en una longitud de la cadena. Esto pues se añade en lo que es su forma y su múltiplo también de 3, es decir, si no se trata de solo son especialmente graves, porque a partir de este punto no solo da información que queda alterada, hay dos tipos también llamados índices, entonces ya es otro tipo. También, por ejemplo, estos dos tipos son mutaciones por deleción de nucleótidos o mutaciones por inserción de nuevos nucleótidos. La primera es en la secuencia también de los nucleótidos y esta se pierde uno y la cadena se corta por una unidad. Y la segunda es cuando hay más que todo dentro de una secuencia del ADN se introduce lo que es nucleótidos adicionales interpuestos entre los que que ya se había alargado correspondiente a una cadena. Además, pues, esta puede dar lugar a las mutaciones sin sentido, sin que se introduzca lo que es un condor, más que todo de determinación en ellos. También están las mutaciones en sitios de corte o empalme, donde las mutaciones de este tipo pues tienen más que todo un corrimiento en el marco de lectura. También pueden surgir más que todo mutaciones inferiores con más que todo el ARN, que es el mensajero de la genética, ¿verdad? El comienzo a final del nitrón de un gen que están definidos en sí por secuencias conservadas en el ADN. Si un nucleótido pues en una posición altamente conservadora, el sitio también no funcionará más, con la consecuencia también de más que todo preservar o predecibles para el ARN maduro y la proteína también codificada. Hay muchos ejemplos de mutaciones, por ejemplo, hay algunas mutaciones en los que el gen de la beta-globínica, en la beta-talasmania, son causadas por las mutaciones de los sitios más que todo de las mutaciones genéticas, o mutaciones moleculares o mutaciones puntuales. A los cambios también del alterar la secuencia también de los nucleótidos del ADN, que estos no se debe de confundir con mutaciones genéticas, ya que esto se refiere a una mutación más que todo dentro de un gen. En estas mutaciones, la secuencia del ADN puede llevar más que todo a una sustitución de los aminoácidos, en las que pueden también verse importantes si es el conservar o ocurre en ciertos sitios más que todo en activo de la proteína. De igual manera, de lo contrario, pues eso puede tener una consecuencia severa, por ejemplo, lo que es la sustitución de la valina por el ácido cromático en la posición de 6 de la cadena polipeptídica de la betaglobina, pues da lugar a una enfermedad anémica, como se los mencionaba, donde es las células pues falciformes en individuos homogénicos, debido a que la cadena modificada pues tiene tendencia a cristalizarse en bajas concentraciones de oxígeno. Pues estas proteínas de colágeno constituyen la familia de las moléculas. Estructuralmente pues estas son relacionadas con, o más que todo son de vital importancia para integrar lo que son muchos tejidos, incluidos los huesos, la piel y la molécula madura del colágeno. En esta pues están compuestas alrededor de 3 cadenas de genes. Pues parte también de las mutaciones que vamos a ver el día de ahora, y en la próxima clase también vamos a ver continuar con el tema de mutaciones genéticas que nos van a ayudar a nosotros a conocer acerca del tema, ¿verdad? Y que nosotros pues sepamos que son más que todo las mutaciones genéticas.
Bueno, es todo por el día de ahora. Espero que nos haya servido la explicación de las mutaciones genéticas, porque luego vamos a ver un poquito más de ella. Así que pues gracias y buen día. Espero que leamos un poquito más la información que les envié. Así que gracias.